No nació rico, no heredó una fortuna, y sin embargo, construyó el imperio empresarial más grande que el mundo haya visto. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué pensaba? ¿Qué decisiones tomaba que otros no podían entender? Corría el año 1839, cuando, en una modesta casa de Richford, Nueva York, nació John Davison Rockefeller. Nadie en ese pueblo podía imaginar que ese niño, delgado y reservado, se convertiría en el hombre más rico y poderoso de su tiempo, y quizás de toda la historia moderna. Su padre, William Big Bill Rockefeller, era un comerciante ambulante de carácter extravagante, que vendía elixires curativos y llevaba una vida errante, impredecible y a menudo engañosa. Su madre, Eliza Davison, en cambio, era profundamente religiosa, estricta, trabajadora y meticulosa con cada centavo. Esta dualidad de influencias marcaría la formación del carácter de John. Por un lado, la audacia de su padre; por otro, la ética del ahorro y el trabajo duro de su madre. Desde muy joven, John entendió que el dinero no era solo una necesidad, sino una herramienta de libertad. A los 7 años, ya llevaba registros de sus gastos en una pequeña libreta de cuentas. Cuando cumplió los 13, prestó dinero a un vecino a un interés del 7%, lo cual le dejó una impresión indeleble. El dinero podía crecer sin moverse. Ese fue el germen de su obsesión por el control, la eficiencia y las finanzas. En 1853, con apenas 14 años, la familia Rockefeller se mudó a Cleveland, Ohio. Allí, John asistió a una escuela secundaria comercial, donde aprendió contabilidad y aritmética mercantil. Pero no estudió mucho tiempo. En 1855, a los 16 años, comenzó a trabajar como asistente contable en la firma Hewitt y Tuttle, donde recibía apenas $4 por semana. En ese primer trabajo, Rockefeller mostró una puntualidad, diligencia y precisión extraordinarias. Nunca desperdiciaba papel. Analizaba cada transacción como si fuera propia. En menos de un año, ya era el empleado más confiable de la oficina. Durante los años siguientes, mientras otros jóvenes soñaban con aventuras o romances, Rockefeller soñaba con libros de contabilidad balanceados y márgenes de ganancia. En 1859, cuando tenía apenas 20 años, juntó sus pequeños ahorros y, junto a un socio, Maurice Clark, fundó una empresa de corretaje de productos agrícolas, Clark y Rockefeller. Se endeudó con $1,000, una suma considerable para un joven sin respaldo familiar, pero estaba convencido de que ese era el camino y no se equivocó. Su negocio prosperó rápidamente, vendiendo granos, carne y otros insumos esenciales a precios competitivos, y siempre con pagos puntuales. Su obsesión por los números, por el control de inventario y por la negociación con márgenes minúsculos le generó una reputación sólida en Cleveland. Pero el destino tenía otros planes. En 1863, mientras la Guerra Civil Americana devastaba el país, Cleveland vivía un auge silencioso en el petróleo. En Pensilvania, a unos cientos de kilómetros, se había perforado el primer pozo comercial de petróleo en 1859. Pronto, decenas de empresarios improvisados comenzaron a explotar ese nuevo recurso. La mayoría se arruinaba por falta de experiencia o por los altísimos costos de transporte, almacenamiento y refinamiento. Rockefeller observaba desde la distancia, calculando, sabía que no había riqueza en la extracción, sino en el refinamiento y la distribución. En 1863, invirtió en una pequeña refinería. 2 años después, vendió su participación en Clark y Rockefeller y fundó una nueva empresa junto a su hermano William N. Rockefeller y Andrews. A diferencia de los petroleros entusiastas de la época, que derrochaban millones en pozos secos, Rockefeller era metódico y despiadadamente eficiente. Analizaba el rendimiento de cada barril, reciclaba sus productos, negociaba descuentos de transporte con las compañías ferroviarias. Su lema era simple en eliminar el desperdicio, reducir los costos, dominar el mercado. Y eso fue exactamente lo que hizo. En 1868, fundó la empresa que cambiaría el mundo, Standard Oil. Desde el inicio, el objetivo fue claro: consolidar, centralizar y dominar. Compraba refinerías rivales, a menudo de forma silenciosa o a través de terceros. Ofrecía precios atractivos, pero si los dueños se negaban, iniciaba guerras de precios que destruían sus márgenes. Con el tiempo, todos vendían. En menos de una década, Rockefeller ya controlaba más del 90% de la capacidad de refinación de petróleo de Estados Unidos. Pero su genio
no se limitaba a la adquisición. Fue pionero en la creación de un sistema logístico integrado. Controlaba oleoductos, vagones cisterna, almacenes, puertos y redes de distribución. Introdujo prácticas administrativas avanzadas, como informes internos detallados y jerarquías funcionales, mucho antes de que fueran estándar en la industria. La década de 1870 fue un periodo de expansión imparable. En 1872, Rockefeller estableció un acuerdo secreto con las principales compañías ferroviarias del país, el famoso South Improvement Company Agreement, mediante el cual obtenía descuentos en el transporte de petróleo, mientras sus competidores pagaban tarifas elevadas. Este acuerdo, aunque fue rápidamente expuesto y anulado por la presión pública, le dio una ventaja decisiva y consolidó su imagen como un estratega sin escrúpulos, pero brillante. A medida que su poder aumentaba, también crecía el escrutinio público. Muchos lo consideraban un monopolista despiadado, otros, un genio empresarial. Pero nadie podía negar su efectividad. A finales de la década, Standard Oil era sinónimo de eficiencia, control y poder. Rockefeller había construido un imperio que no se basaba en fuerza bruta, sino en cálculo, precisión y visión a largo plazo. Mientras otros empresarios gastaban sus fortunas en lujos ostentosos, él vestía trajes discretos, almorzaba lo mismo todos los días, galleta de avena, leche y café, y mantenía una rutina austera. Su riqueza crecía en silencio, mientras el país entero giraba en torno a su petróleo. Para el año 1880, Standard Oil ya no era solo una empresa, era un sistema, un modelo, una forma de entender el capitalismo moderno. Y John Don Rockefeller, aún en la mitad de su vida, ya era una leyenda viviente. Pero esta historia aún estaba lejos de terminar. Lo que vino después, desde las demandas judiciales hasta la filantropía descomunal y su legado en la historia económica del mundo, será parte de la siguiente página. A inicios de la década de 1880, John Don Rockefeller ya no era simplemente un empresario exitoso, era el símbolo más claro del poder económico absoluto en los Estados Unidos. A través de su creación, Standard Oil había tejido una red de poder que no solo dominaba la industria del petróleo, sino que influía en los bancos, los ferrocarriles, la política y la prensa. Su control era tan vasto que incluso quienes se oponían a sus prácticas admitían, con una mezcla de temor y respeto, que estaban presenciando la formación de un imperio sin precedentes. En 1882, Rockefeller dio un paso revolucionario que consolidó aún más su control. Transformó Standard Oil en el primer gran trust de la historia corporativa estadounidense. Hasta ese momento, la ley prohibía que una sola empresa operara en varios estados como una unidad legal única. Para sortear ese obstáculo, Rockefeller y sus abogados crearon una estructura legal innovadora. Las acciones de decenas de empresas individuales fueron colocadas bajo la administración de un grupo de fideicomisarios, entre ellos el propio Rockefeller. Así nació el Standard Oil Trust, que operaba como una sola entidad pese a estar conformada por múltiples empresas nominalmente independientes. Esta estructura sería tan efectiva que, en las décadas siguientes, fue copiada por todas las grandes industrias del país: acero, ferrocarriles, tabaco, electricidad. Mientras sus enemigos lo acusaban de destruir la competencia, él se justificaba afirmando que su único objetivo era la eficiencia. Y, en muchos sentidos, tenía razón. Bajo su liderazgo, el precio del queroseno, el principal derivado del petróleo en ese entonces, bajó drásticamente, haciéndolo accesible incluso para los hogares más pobres. Mientras Europa aún usaba lámparas de aceite animal o velas, los hogares estadounidenses se iluminaban con un producto barato y estable, gracias a la red de Rockefeller. Sin embargo, el poder absoluto no pasa desapercibido. A medida que su imperio crecía, también lo hacía la presión pública y política en su contra. Periodistas, legisladores y líderes sociales comenzaron a preguntarse: ¿puede una sola persona controlar una industria entera? ¿Qué pasa con la competencia, la libertad de mercado, los derechos del consumidor? Fue entonces cuando una joven periodista llamada Ida Tarbell cambió el curso de la historia. Su padre, un pequeño empresario petrolero, había sido arruinado por las prácticas de Standard Oil. En 1904, después de varios años de investigación, publicó una serie de artículos demoledores en la revista McClure's, titulados La historia de la Standard Oil. A través de documentos, entrevistas
y testimonios. Expuso las tácticas predatorias de Rockefeller: sobornos, acuerdos secretos, manipulación de tarifas ferroviarias y destrucción sistemática de competidores. Sus escritos capturaron la atención del público como nunca antes. Por primera vez, la figura de Rockefeller dejó de ser vista como un genio discreto y fue retratada como un titiritero oscuro del capitalismo. La indignación creció, y en 1906, el gobierno federal, bajo la presidencia de Theodore Roosevelt, decidió actuar. Basándose en la ley antimonopolio Sherman de 1890, inició un juicio histórico contra la Standard Oil Company, argumentando que el trust violaba la ley al suprimir la competencia y controlar injustamente el mercado. Después de un largo proceso judicial, en 1911, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó una sentencia monumental, and Standard Oil debía ser disuelta. La empresa fue dividida en 34 compañías independientes, muchas de las cuales luego se convertirían en gigantes modernos, como Exxon, Mobil, Chevron y Amoco. Para muchos fue una victoria contra el monopolio, pero, irónicamente, Rockefeller salió más rico de la disolución. Poseía una participación importante en cada una de las nuevas empresas, y con el tiempo, el valor combinado de esas acciones creció exponencialmente. La paradoja fue clara en el hombre que fue castigado por tener demasiado poder. Terminó aumentando aún más su fortuna, gracias a la diversificación forzada de su imperio. En ese momento, Rockefeller tenía más de 70 años. Se había retirado de la gestión directa de Standard Oil en 1897, pero seguía siendo el accionista principal. Con la fortuna acumulada, decidió dedicarse por completo a la filantropía, otro aspecto fundamental de su legado. Durante las siguientes décadas, destinó cientos de millones de dólares, una suma incalculable para la época, a menos a causas que hoy definiríamos como visionarias: a la educación, la salud pública, la investigación científica y la erradicación de enfermedades. Fundó la Universidad de Chicago en 1892, que rápidamente se convirtió en una de las más prestigiosas del país. Más tarde, en 1913, creó la Fundación Rockefeller, con el objetivo de promover el bienestar de la humanidad en todo el mundo. Bajo su auspicio se erradicaron enfermedades como el anquilostoma en el sur de Estados Unidos y se impulsaron programas sanitarios en América Latina, África y Asia. APUN financió investigaciones médicas que sentaron las bases para avances posteriores en vacunas, salud mental y salud pública global. Rockefeller también donó grandes sumas para bibliotecas, iglesias, universidades afroamericanas y conservatorios de música. Sin embargo, su filantropía no estaba exenta de cálculo. Siempre exigía eficiencia, resultados medibles y un control riguroso del uso de los fondos. Su legado, en este sentido, fue doble: cambió la manera de hacer negocios y también la forma moderna de hacer caridad. El hombre que había sido odiado por multitudes terminó sus días como un anciano venerado y admirado. Vivió hasta los 97 años, falleciendo en 1937, en plena Gran Depresión. En ese momento, su fortuna personal equivalía, ajustada a la inflación actual, a más de 400.000 millones de dólares, una cifra que, incluso hoy, supera con creces a la de cualquier multimillonario contemporáneo. Pero más allá del dinero, su verdadero legado fue otro. Creó un modelo, el modelo de integración vertical, de eficiencia operativa, de gestión racional de recursos, el modelo de donación estratégica y de influencia silenciosa. Rockefeller no fue simplemente rico, fue la encarnación de una era, y su historia, aún incompleta, sigue inspirando y también advirtiendo a todo aquel que quiera construir un imperio desde cero. John Don Rockefeller había muerto en 1937, pero su sombra seguiría proyectándose sobre el siglo XX y más allá. Aunque físicamente ya no estaba, su manera de pensar, sus principios y su estructura de poder se habían incrustado en el ADN del capitalismo moderno. El imperio que comenzó con una refinería modesta en Cleveland se transformó en una doctrina silenciosa que aún rige el juego del dinero, el cerebro detrás del sistema. A diferencia de otros millonarios de su tiempo, impulsivos, ruidosos o temperamentales, Rockefeller era un calculador metódico. Nunca improvisaba. Desde joven, llevaba libretas donde anotaba cada dólar ganado o prestado. Ese hábito simple de registrar y medir todo se convirtió en la base de su dominio. Para él, lo que no se medía
no existía. Cada galón de petróleo, cada centavo de margen, cada descuento negociado, debía tener su lugar en el sistema. Años más tarde, este principio se conocería como gestión por indicadores, pero Rockefeller lo había aplicado mucho antes de que tuviera nombre. La clave de su éxito fue la administración meticulosa, no el azar, ni la suerte, ni la especulación. Años más tarde, este principio se conocería como gestión por indicadores, pero Rockefeller lo había aplicado mucho antes de que tuviera nombre. La clave de su éxito fue la administración meticulosa, no el azar, ni la suerte, ni la especulación. La guerra silenciosa. Lo que muchos no entienden de su imperio es que no lo construyó en los pozos petroleros, sino en los contratos, las tarifas y los márgenes. Rockefeller no necesitaba perforar la tierra, necesitaba controlar el flujo del petróleo, así como un general gana guerras sin disparar una sola bala. Él dominaba la industria sin necesidad de enfrentarse cara a cara con sus rivales. Su principal arma era la inteligencia estratégica en sí. Una refinería le resultaba cara, compraba al proveedor de barriles. Si un distribuidor se negaba a trabajar con él, lo rodeaba comprando todos los caminos por donde pasaba el petróleo. En lugar de competir, absorbía. En lugar de atacar, negociaba desde el control absoluto de los puntos críticos. Este concepto se traduce hoy como integración vertical, y es una de las ideas más poderosas en la creación de riqueza. Quien controla cada eslabón de la cadena no depende de nadie. El rostro de piedra y la voz baja. Muchos describían a Rockefeller como un hombre de rostro imperturbable. Nunca levantaba la voz, incluso en reuniones donde se decidía el destino de millones de dólares. Su estilo era frío, directo y meticulosamente calculado. En una época en que los grandes empresarios eran vistos como titanes en furia, él era la tormenta silenciosa. Durante negociaciones, a menudo guardaba silencio incómodo, lo que llevaba a su interlocutor a hablar más de la cuenta. Aprendió a escuchar más que hablar, y a dejar que el otro se descubriera solo. Este truco, simple en apariencia, le permitió firmar contratos ventajosos durante décadas. El secreto del tiempo, la paciencia implacable. Rockefeller no buscaba ganancias rápidas, siempre pensaba a 10, 20, incluso 50 años en el futuro. Cuando veía una refinería ineficiente, no pensaba en cómo sacarle provecho ese mes, sino en cómo integrarla a su red para mejorarla y convertirla en parte de un sistema más grande. Sabía que los demás querían resultados inmediatos. Él esperaba, y cuando todos se rendían, recogía lo que quedaba. Este dominio del tiempo como activo es lo que diferencia al especulador del constructor de imperio. Rockefeller comprendía que el dinero crece como los árboles lentamente, pero de manera inevitable si se cuida bien. El filántropo, implacable. En sus últimos 30 años de vida, Rockefeller se dedicó a dar tanto como había ganado, pero incluso en su filantropía era meticuloso. No donaba por caridad sentimental, sino por impacto estructural. Si financiaba una universidad, era para formar científicos e ingenieros que cambiarían el mundo. Si ayudaba a combatir una enfermedad, lo hacía creando sistemas de salud sostenibles, no simples campañas de emergencia. Su modelo inspiró a futuros magnates como Andrew Carnegie, Bill Gates y Warren Buffett, quienes no solo imitaron su filantropía, sino también su lógica, hacer el bien, pero hacerlo con precisión y estrategia. La dinastía invisible. Muchos creen que el imperio Rockefeller murió con Jonan, pero eso es falso. Lo que él creó fue una dinastía silenciosa, una red de influencia que se extendió en las siguientes generaciones. Su hijo, John Don Rockefeller Jr., continuó con las obras filantrópicas y consolidó inversiones clave en bienes raíces, incluida la construcción del famoso Rockefeller Center en Nueva York. Los nietos y bisnietos se integraron en política, banca, diplomacia, ecología y organismos internacionales. En silencio, los Rockefeller ayudaron a fundar instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Relaciones Exteriores y la Trilateral Commission. Nunca buscaron visibilidad, prefirieron estar detrás del telón, empujando discretamente los hilos del poder global. Un nombre que aún resuena. Hoy, casi un siglo después de su muerte, el apellido Rockefeller sigue siendo sinónimo de poder estructural, no porque esté en los titulares, sino precisamente porque no necesita estarlo. Las ideas de eficiencia, control, visión a largo plazo y filantropía estratégica se convirtieron en el estándar para cualquier constructor de imperios modernos. Ser como Rockefeller no es solo una aspiración financiera, es un cambio de mentalidad, a pasar de sobrevivir
a construir, de competir a dominar, de reaccionar a planificar, de improvisar a ejecutar con precisión quirúrgica. Porque en un mundo de humo, ruido y velocidad, el poder real sigue siendo silencioso, paciente y frío como el acero. Y esa es la herencia de John Don Rockefeller. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con quienes quieran aprender a construir su propio imperio, y suscribirte para no perderte los próximos contenidos. Además, déjame en los comentarios qué te pareció su historia o qué otros personajes quieres que exploremos juntos. Nos vemos en el próximo video, donde descubrirás los 12 consejos clave que Rockefeller dejó para quienes quieren triunfar en cualquier época. Hasta entonces, recuerdan, el éxito no es casualidad, es estrategia. Hasta la próxima.